Bienvenidos a la Coordenada Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tenemos la grata presencia virtual del ingeniero Juan Cheput. El ingeniero Cheput es ingeniero, ha sido congresista y es ministro de Trabajo. Ingeniero, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Es un placer conversar contigo, José Mario. Acá me encuentro a tus órdenes. Gracias. Ingeniero, en base a su amplia experiencia en el sector trabajo y también conoce mucho del sector agricultura, yo quería abordar el tema de la agenda social pendiente del gobierno del profesor Castillo. Más allá de las circunstancias políticas y que seguro deben reformularse, replantearse, a ya un año del gobierno de Castillo, nadie se iba a imaginar que Castillo dure un año. eh, yo quiero abordar temas pendientes que son de interés de la ciudadanía, ¿no? El tema del trabajo. El COVID, la pandemia COVID-19, ha reconfigurado el mercado de trabajo. Perú era una economía que había logrado crecer en el sector servicios, que es más intensiva, evidentemente, en uso del trabajo productivo que otros sectores, como por ejemplo la minería, donde no requiere una gran cantidad de trabajadores, no una cantidad superlativa. En cambio, sector servicios, agricultura, sí requiere una cantidad importante de trabajadores. ¿Qué ha pasado con el trabajo? Muchos hablan de la uberización del trabajo, unos hablan de la modalidad virtual del trabajo. ¿Ha cambiado la forma de trabajar? ¿Cree usted que esta es una moda pasajera o cree que estamos ante una tendencia ineluctable, que ya a partir de ahora el trabajo va a ser así? No, yo considero de que en todo caso hay un fuerte componente todavía analógico, es decir, que exige presencialidad. Y si bien es cierto, el COVID nos obligó a trabajar virtualmente, eso no se ha consolidado en una gran cantidad de empresas. Como tú bien señalabas, el tema de servicios es uno de los grandes generadores de mano de obra, el otro es construcción y luego viene agricultura. Y los tres, en cierta medida, han sido castigados por la pandemia y por la incompetencia del gobierno. En el caso de la pandemia, dentro de servicios, el sector que más venía creciendo en los últimos años fue el sector turismo y ha sido afectado no solamente por la ausencia de visitantes, sino que el gobierno no ha hecho ningún programa específico para evitar que empresas vinculadas al ámbito turístico sobrevivan a la pandemia. Inclusive, no olvidemos que fue la propia ministra de Trabajo, Betsy Chávez, quien en Semana Santa autorizó una huelga de, de supervisores aeronáuticos, lo cual generó un colapso en una de las temporadas pico, punta del sector turismo. Es decir, la incompetencia está presente. Por otro lado, en el ámbito de la agricultura, cuando yo escucho al presidente de la República decir que lo que está sucediendo con la urea, con los fertilizantes, es por la guerra de Ucrania con Rusia, pues es una barbaridad, pues está mintiendo descaradamente. Desde el mes de septiembre del año pasado, los dirigentes agrícolas hablaban del encarecimiento de la urea y el gobierno simplemente no ha hecho nada. Por lo tanto, son sectores castigados ante los cuales ni la autoridad de trabajo, ni la presidencia del Consejo de Ministros, ni la dirección del propio presidente de la República ha hecho nada por compensarlos. Estamos a puertas de una crisis alimentaria, la informalidad se ha incrementado superando el 80% y el clima que se vive de huelgas, paros y conflictos está presente en todo el escenario laboral. Pareciera que la impresión que deja la oposición que realiza muchas personas, entre ellos usted, a este gobierno, pareciera que tiene, digamos, una intencionalidad política, ¿no? Pareciera que la gente mira con suspicacia y dice, tienen ambición de poder. Lo que ellos quieren es nuevamente recuperar el control del Estado. Pero lo que usted nos está diciendo es algo importante, ojo, nuestra crítica al gobierno no tiene nada que ver con si Castillo nos cae bien o nos cae mal. Son ineficientes y corruptos. Y la ineficiencia se demuestra en lo que usted señala, en estos tres grandes sectores. Yo quisiera plantearle, ingeniero, yo sé que usted no tiene evidentemente la solución para todo, porque eso requiere formación de equipos, requiere analizar una línea base acerca de qué está pasando concretamente en cada región, etcétera, etcétera. Pero si usted tuviera, por ejemplo, que asumir algún tipo de, en otro gobierno, evidentemente, algún tipo
cargo importante dentro del sector público y tuvieran que proponerle, ingeniero Cheput, ¿qué hacemos con respecto al trabajo? ¿Cuáles serían las 2 o 3 medidas más importantes que se deberían tomar para poder dinamizar la generación de empleo productivo? De empleo productivo, no de empleo precarizado, ¿no? De empleo que generalmente que pueda generar un real impacto en el ingreso de las familias peruanas. ¿Qué medidas tomaría usted? Ya, primero que nada quisiera señalar que la ausencia de crítica ha sido la culpable que el peor periodo de corrupción en el país de los últimos años, el de Vizcarra, se haya consagrado, ¿no? En esos tiempos de Vizcarra se anuló todo tipo de crítica. La crítica es buena porque pone los reflectores sobre los problemas y de esa manera se sensibiliza la opinión pública y se pueden solucionar. Ahora, desde el sector trabajo, yo creo que hay que tomar 3 medidas. Bueno, hay varias que se deberían tomar, pero vamos a hablar de las más importantes. La primera, entender que la micro y pequeña empresa genera el 99,6% del total del trabajo en el Perú. 99,6%. El resto, 0,4% de la población económicamente activa, está vinculada a sectores como construcción, gran minería, petróleo, energía, etcétera. Intensivos en capital, pero no en mano de obra. Así es. 99,6 estamos hablando de lo que se genera la micro y pequeña empresa. Entonces, lo que se tiene que hacer es impulsar la legislación que impide en estos momentos el crecimiento de las MIPES a través de mejores condiciones de crédito. Los créditos que pagan son leoninos, generarles un mercado, es decir, trabajar con lo que ya se venía haciendo desde hace años, con clústeres y conglomerados para que puedan tener economías de escala y poder ofrecer no solamente a empresas locales o al Estado, sino también al mundo, y una abundancia de capacitación y generarles la capacitación en materias como la informática, el mercadeo, y generarles un ecosistema de tal forma, un ecosistema laboral de tal forma que ellos puedan trabajar adecuadamente. ¿Cuál es ese ecosistema laboral? Aquel que tenga que ver con mercado, clientes y productos. Es decir, producir lo que el mercado necesita. Y el que tiene que dejar esa línea, esa orientación, es el gobierno. Es algo que se venía haciendo desde el año 2001 hasta el año 2011 y empezó a caer con Ollantumala y ahora ya están completamente abandonados. El segundo punto que se tiene que hacer es combatir la informalidad. En el Perú. Ingeniero, quería hacer una pregunta con respecto a lo que acaba de decir. Yo siempre los llamo los 3 jinetes del apocalipsis, ¿no? El gobierno de Vizcarra, Sagasti y ahora el señor Castillo no han logrado mitigar los efectos nefastos con respecto al sector trabajo del COVID. Muchas de estas pequeñas empresas que usted menciona, que generan importantes puestos de trabajo, se han comido su capital, porque han tenido que sobrevivir en esta época de COVID, donde el Estado prácticamente no daba nada, excepto este cuestionado programa que implementó el señor Vizcarra y que no ha sido todavía, creo, debidamente investigado por el Congreso, este programa Reactiva, ¿no? Muy sospechosa, que creo yo fue un mecanismo de cooptación política o un intento de mecanismo de cooptación política, pero impacto real en estas pequeñas empresas no hubo. Y esto me ha marcado una continuidad. Igual pasó con el señor Sagasti y pasa igual, entiendo, con el señor Castillo. Claro, son gobiernos incompetentes que han hecho del sector trabajo un apéndice del sector economía. No ha habido ministros con personalidad que se impongan al sector economía, que es quien decide quién va de director al Seguro Social, que es quien decide si se paga o no se paga las CTS o las AFPs, que es quien decide una serie de cosas en el ámbito laboral, inclusive se mete a veces con la SUNAFIL. Tenemos ministros sin temperamento desde hace mucho tiempo. Por eso cuando yo señalaba que el segundo punto es el que tiene que ver con la informalidad y con evitar ese castigo que se hace a las MIPES, es porque hemos pasado a incrementar los niveles informales a más del 80%. En el Perú te decía, hay trabajo, pero no hay empleo. ¿Qué significa eso? Trabajo tiene cualquier persona que puede desempeñar un cargo que le genere algún tipo de ingreso, pero el empleo, ese que te da seguridad social, ese que te da previsión social, es decir, acceso a la salud, acceso a las pensiones, derecho a unas vacaciones y una compensación por el periodo que has trabajado, eso no tenemos. Y no tenemos por medidas torpes del gobierno, como el incremento del salario mínimo.
ese incremento del salario mínimo sin haber pasado por el Consejo Nacional del Trabajo ha generado que muchas MIPES creen que quiebren. Y quiebran porque no tienen forma de pagar. Y si no han quebrado, se han pasado a la informalidad. Le dicen a sus trabajadores, ok, te voy a pagar 1.250, 1.300 o 1.500 si quieres, pero salimos del sector formal. Entonces, se incrementó la informalidad. Y la otra brutalidad que está generando un desempleo tremendo es haber eliminado la tercerización, el outsourcing. Si uno tiene, por ejemplo, para que los televidentes, las personas que nos están viendo y escuchando entiendan, si uno tiene un negocio, uno se tiene que preocupar de que estén en planilla aquellos que forman el corazón del negocio, el núcleo del negocio. Y aquellos que no tienen que ver con el core, el núcleo del corazón, pues simplemente son convocados de empresas de terceros porque te permiten convertir costos fijos en costos variables. O en todo caso, cuando se dan actividades por temporadas, ¿no? Navidad, fiestas patrias, se requiere contar un personal adicional, pero que no tiene directamente que ver con el funcionamiento diario de la actividad. Por supuesto, ese es otro elemento, ¿no? Entonces, si tú vas a un restaurante, para colocar un ejemplo, vas a un restaurante, en el restaurante te interesa que el cocinero y los que compran los alimentos sean personas que están en tu planilla, ¿no? Para que de esa manera tengan un know-how, se sientan seguros, trabajen bien. Y luego tú puedes tener cierta comodidad, cierta flexibilidad laboral, por ejemplo, con el que te lleva la contabilidad. Puede ser un elemento externo. Pero ¿qué quiere esta ley? Esta ley quiere que todo el mundo esté en planilla, que todo el mundo esté en la empresa, con lo cual se incrementa tu margen de contribución, tus costos fijos, y obviamente terminas en la quiebra. Bueno, ¿qué ha originado esta ley que adopta Betsy Chávez? Desde mi punto de vista, muy torpe. Despidos. Yo he conversado con personal de Slim Callao, por ejemplo, que me dicen de que a partir del 13 de julio en que entra en vigencia la ley, porque han dado un plazo para la conversión, ya no los van a contratar con los mismos derechos o simplemente no los van a contratar, porque no pueden pasar a la planilla de la municipalidad. Y lo mismo está pasando en un montón de lugares. Entonces, ahí ya van dos medidas que tienen que ser corregidas de inmediato. Y en tercer lugar, para poder incrementar lo que se conoce como el horizonte de trabajo, ese tiene que normar ya el teletrabajo. Las medidas que ha dado el Congreso son completamente insuficientes. Yo creo que el teletrabajo ayuda porque tiene una serie de externalidades positivas por varios lugares. Una, el desplazamiento. Tú puedes trabajar desde tu casa y no necesitas desplazarte. A veces para ir a tu centro de labores necesitas 1 hora y media de ida, 1 hora y media de venida. Y costo ahora en los pasajes, gasolina que se ha incrementado. Así es, ¿no? Entonces el teletrabajo tiene que normarse. Pero por otro lado, para que uno pueda incrementar ese trabajo, tiene que haber normas específicas, horarios, El famoso derecho a la desconexión, ¿no? Uno no es esclavo de la empresa, ¿no? Claro, intromisión, por eso te decía, te llaman a las 10 de la noche, oye, haz eso, ¿no? O sea, que ya estás actuando fuera del horario laboral y luego los costos adicionales que puede tener el trabajador del momento que utiliza su computadora, su ancho de banda, su internet, etcétera, etcétera. Eso ya se está normando en otros países, al igual que el incremento del impuesto a la renta como consecuencia de la automatización, que acá ni siquiera se ha discutido. Cuando un trabajador formal cotiza, cotiza también para pensiones. Y eso va a un esquema distributivo que permite que esa plata llegue, por ejemplo, a los pensionistas de la ONP, de la 19990. Pero ¿qué pasa si la empresa se automatiza? Si la empresa se robotiza, ya no tiene gente, entonces ya no paga para pensiones. Entonces el Estado percibe menos, pero sin embargo la empresa incrementa su productividad. Entonces hay que gravar esa productividad para que de esa manera se continúe con el esquema de reparto que está vigente en estos momentos. Y también creo debemos empezar a generar un diálogo eh, desde el sector de la política, el sector técnico, el sector de los colegios profesionales, acerca de cuál va a ser el escenario económico del país de acá a 20 años, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de litio, ¿no? El litio puede ser la generación de un circuito de litio con países hermanos como Chile, Bolivia, eh, podría sernos bastante útil a futuro y podríamos llegar a un proceso de pequeña industrialización si es que avisoramos ese escenario desde ahora. Hay que trabajar en esos escenarios. Y también entiendo que hay varios proyectos de inversión que han sido pospuestos por este gobierno, como por ejemplo, yo provengo de la ciudad de Arequipa
el proyecto Majesiguas 2, por poner un caso. Hay muchos proyectos emblemáticos que también generarían importantes puestos de trabajo, pero que no se están siendo en este momento impulsados como debe ser por este gobierno. Ingeniero, para terminar la entrevista, y le agradezco mucho por su tiempo, ¿nos podría dar, igual como ha hecho ahora con respecto al tema del trabajo, un par de ideas importantes para el sector agricultura, que también ha sido muy golpeado durante estos años? Bueno, lo que el agro necesita fundamentalmente es capital de trabajo. Y si en el agro no se viene sembrando desde el año pasado, es porque no se entiende que la gran mayoría de tierras está en manos de minifundios, es decir, terrenos que están por debajo de las 10 hectáreas. Y esos minifundios que son la base de la canasta básica, es decir, donde se siembra cebolla, papa, zanahorias, tomate, no han venido sembrando porque el precio de los fertilizantes se ha incrementado tremendamente. Y por otro lado, al ser commodities, pues simplemente el precio que les ofrecen por el producto en chacra sigue siendo ínfimo, por lo tanto iban a una pérdida. Entonces, el gobierno ha tenido que decretar a través del Banco Agrario o a través de un mecanismo directo de financiamiento, que pueden ser las cajas rurales, que tienen muy buena llegada al sector agrícola, ha tenido que dar préstamos de amplio plazo, ¿no? 24 meses por lo menos para que puedan ingresar en las campañas. Y en segundo lugar, garantizar que los fletes que son parte del componente del costo final se minimicen a través de un subsidio adecuado, que es lo que están pidiendo los transportistas ahorita. No se contratan camiones, no porque los empresarios agrícolas no quieran camiones, sino porque no pueden pagarlos. Entonces, hay subsidios temporales que permiten capar la crisis. Ahora, lo tercero, que es lo más evidente, evitar la corrupción. Lo que hemos visto ayer en un programa de televisión, que en medio de una crisis de sembríos, que a portas de una crisis alimentaria, los señores del gobierno roben con esta coima, con esta concertación por $8 millones para favorecer un grupo, de verdad que no tiene nombre. Eso se tiene que castigar de manera inmediata y en paralelo impulsar las dos medidas que te he comentado. Pareciera que es importante tratar el tema del acceso al crédito. Y ahí existe un problema pendiente. Yo tenía, y esto lo he discutido con varios amigos, colegas, un par de ideas y se las lanzo a ver si, digamos, pueden ser viables. Una de ellas es, los gobiernos regionales tienen grandes remanentes de dinero que no utilizan para proyectos de inversión. Siempre no llegan a gastar el 100% de su presupuesto. ¿Por qué no se constituyen fondos, no sé si llamarlos soberanos regionales, para que la propia región, o en el caso del Estado peruano, pueda generar una suerte de garantía para que se pueda permitir el acceso al crédito, pero orientado al pequeño productor? Eso es absolutamente viable, ¿o me equivoco? No, es viable y merece que se establezca el modelo, que se diseñe. Es igual, mira, en estos momentos los fondos regionales solamente pueden estar derivados a infraestructura o a gasto corriente y dentro de ello consultorías. Pero sin embargo, si un gobierno regional quiere impulsar proyectos de innovación, no puede, ¿no? Entonces, elementos como ese o el de los préstamos directos que tú acabas de señalar a través de fondos específicos es algo que se puede concebir, que se puede idear. Pero ¿qué es lo que pasa? Los gigantescos lobbies, pues, ¿no? Los lobbies de las cajas de ahorro, de los bancos que dicen por qué va a prestar el Estado, por qué va a prestar la región, si lo que tenemos nosotros es que prestar directamente. Claro, porque ahí no estaríamos lesionando el principio de subsidiariedad del Estado. El Estado no estaría dando dinero, sería siendo el aval, la garantía, ¿no? Claro, Que por eso, siendo eso permitiría bajar la tasa de interés. claro, ¿qué es lo que ha hecho en su momento, por ejemplo, Cofidis, al constituirse en banco de segundo piso? Generaba el fondo y se distribuía a través de la banca, ¿no? Ese mismo modelo es el que se tendría que replicar para los bancos directamente, no que el Estado dé el préstamo, sino que sea como una suerte de banco de segundo piso, siendo el aval o la garantía. Y para el tema agrario, tal vez exigir, para poder acceder al crédito de una manera más fácil a una tasa de interés menor, propiciar la asociatividad. Usted mencionaba el tema del minifundio. Se supera el minifundio con la asociatividad para lograr economías de escala. Entiendo que eso también puede ser un factor importante. Bueno, la Exigir asociatividad, como comisión. ahí hay un tema gravitante. ¿Eh? La asociatividad es algo que se viene tratando de impulsar desde el siglo pasado, ¿no? Desde la década de los 80. Pero lamentablemente continuamos con una tara, con un problema que es la falta de confianza. Y el hecho mismo
que al tratarse de múltiples propietarios, cada quien quiere cultivar lo que quiere, ¿no? Porque no hay confianza en una suerte de dirigente de la zona. Mira, yo por ejemplo tengo un emprendimiento agrícola en Huacho y yo te puedo sembrar frijol y al costado mío siembran fresa, al otro costado están sembrando cebolla, al otro costado están sembrando zanahoria y el otro señor siembra camote. Y te estoy hablando de la realidad. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de actitudes? Porque no hay confianza en que se asuma una sumatoria de todas las hectáreas allí presentes y se cultive una sola cosa. Bueno, en primer lugar, cada cual consigue su capital. En segundo lugar, cada cual ya tiene su mercado. Y lo peor de todo es que cuando se hace ese tipo de cultivos, distintos cada uno, el control de plagas se convierte en una pesadilla, ¿no? Porque hay distintos bichos que saltan de un lado a otro y todo eso empobrece el agro. Pero ¿a qué se debe todo eso? Encarece, ¿no? Porque, Así es. digamos, no habría una estrategia para poder enfrentar las plagas a nivel, digamos, de grandes hectáreas. Cada uno tiene que solucionar lo que ocurre por sus parcelas o hectáreas, ¿no? Claro, y por eso la asociatividad es una solución, pero tiene que ser impulsada desde los gobiernos regionales que tienen que dar la línea. Pero Decir, ahí viene el tema, ingeniero, y acá habría que mencionar una palabra que ha causado mucho miedo hace unas décadas, y es la palabra planificación. Se debe entender la planificación no como aquella que propiciaba la Unión Soviética cuando se hablaba de planes quinquenales. No estamos hablando de planes de planificación estalinistas, donde hay una planificación global de la economía, sino planificación estratégica, donde el Estado sea una suerte de aliado o socio del empresario y no, lo no hay ayude. que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la planificación ni a la orientación. El ejemplo que te iba a dar era ese, ¿no? El gobierno regional tiene que reunir a 10, 15 parceleros y decirles, quiero que se cultive cebolla. Y a otros 10 y 15 por otro lado, quiero que se cultive maíz. No, eso es lo que se hace en Colombia. Eso es lo que se hace en parcelas brasileñas y en Colombia. En Colombia conozco más porque yo he estudiado ahí. Pero acá en el Perú, el Ministerio de Agricultura y las regiones no tienen ni idea de qué hacer. O sea, el problema una vez más es de dirigentes, de gente que llega al ministerio o a los gobiernos regionales sin la capacidad suficiente para hacer planes mínimos. Acá no hay que hacer una revolución agraria. Acá simplemente tenemos que evolucionar. No una revolución, sino simplemente una evolución a lo que es normal en otros países. Bien, ingeniero, ha sido una entrevista bastante interesante desde el aspecto técnico. Eh, Creo que es importante retomar estos temas que son una deuda pendiente de este gobierno que al parecer ha renunciado a sus propuestas de campaña y no tiene ningún interés en generar empleo y trabajo productivo. Yo creo que parte de la oposición también tiene que estar encaminada a propiciar una agenda que el próximo gobierno que venga la pueda impulsar, porque definitivamente ese gobierno no va a hacer nada, Yes. va a agudizar más las contradicciones, pero tenemos que estar preparados para asumir la reina del país cuando el señor Castillo se vaya y saber qué se debe hacer. Y yo me imagino que personas como usted estarán plenamente capacitadas para poder apoyar en este esfuerzo de reconstrucción que seguramente vamos a tener los peruanos en su momento. Ingeniero, le agradezco muchísimo por haber aceptado esta entrevista. Espero que no sea la última. Creo que quedan muchos temas muy interesantes pendientes para poder conversar y espero poder conversar con usted en una próxima ocasión. Así será, José Mario. Para mí también ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.